Arco 10. Nos tomaremos de la mano y dormiremos. Confías en mí, ¿verdad? Parte 2. Capítulo 65. La brisa nocturna traía el olor de las flores en el jardín. La primavera estaba en su apogeo y el viento que soplaba por la noche era suave y húmedo. Tarkan caminó por el largo pasillo, perdido en sus pensamientos. Se dirigía hacia la cámara nupcial preparada para la pareja de recién casados. Eso lo hacía sentirse complicado. La primera noche. Nunca imaginó que esas palabras lo harían sentir preocupado. Nunca había considerado hacer a nadie su novia excepto a ella. Ciertamente no habría aceptado este matrimonio si la paz no hubiera estado en juego. Incluso si fuera la orden del rey, se habría negado hasta el final. No tuvo más remedio que casarse, pero planeó vivir una vida completamente separado de su esposa. A cambio, le daría a su esposa todo el poder y la riqueza dignos de su posición como princesa. Muchos cónyuges concertados ni siquiera se molestaron en hacer eso, y el amor era, por supuesto, un elemento innecesario en los matrimonios concertados. Por lo tanto, esperaba que la princesa estuviera satisfecha con tanta compensación. Además, pensó que la princesa de Silvanus con sangre dorada naturalmente despreciaría a un esposo como él, que tenía sangre humilde. Sin embargo, la princesa que conoció no se alineó con ninguna de sus expectativas. Aristín. Llamó su nombre en voz baja. Nunca lo había dicho antes, por lo que la pronunciación se sintió incómoda en su lengua. Su mirada recorrió el pasillo. El pasillo en penumbra brillaba con el suave resplandor de la luz de la luna y la iluminación tenue. Le recordó la forma en que los cristales colgantes en la parte superior reflejaban de forma colorida la deslumbrante luz del sol al mediodía, aparentemente al mismo tiempo. Como siguió a Aristín caminando con su vestido de novia, como si le estuviera dando la bienvenida. Sus ojos, sonriéndole suavemente. No se parecen en nada, Murmuró Tarkan. Como para informarse en voz alta. Era como dijo. No pudo encontrar una sola parte de Aristín que se pareciera a esa chica. Pero entonces, ¿por qué? Tarkan apretó el puño. Sus lentos pasos se detuvieron abruptamente. La primera noche no significaba nada para él. Ese debería haber sido el caso, pero él mismo ni siquiera sabía por qué estaba tan agitado. Aristín fue quien primero trazó la línea antes de su matrimonio, afirmando que se trataba de una relación comercial. Entonces, dudaba que ella le exigiera algo en particular la primera noche. Sin embargo, en un matrimonio arreglado, un hijo era lo más importante. Porque solo cuando nacía un niño con el linaje de ambas familias se podía decir que era una verdadera unión. Entonces, naturalmente, Aristín pensaría que iban a consumar su matrimonio en la primera noche. Algo suave y esponjoso. ¿No sabes qué es esa cosa esponjosa? Me gusta esa sensación suave y esponjosa. Se siente bien cuando te acuestas en él. No me gusta mucho que sea ancho. Estoy bien siempre y cuando no sea demasiado angosto. Cuando es demasiado ancho, simplemente deja espacio. Las palabras que Aristín intercambió con las damas de la corte resonaron en su mente. Las cejas de Tarkan se levantaron bruscamente. Su frente se arrugó ligeramente. No importa cómo lo pensara, sonaba como si ella estuviera esperando una gran noche. No tengo intención de hacer eso, con esa mujer. No quería tener intimidad con alguien que ni siquiera le importaba. Algunos hombres podían estar contentos de tener una mujer muy hermosa como esposa. Era posible que pudieran pasar la noche agradablemente incluso si no amaban a su esposa. Pero Tarkan no era así. Tarkan no podía hacer tal cosa con una mujer a la que no amaba ni por la que sentía nada. Especialmente cuando tenía a otra mujer en su corazón. Tarkan, que era puro y modesto, al contrario de su apariencia salvaje, estaba plagado de ansiedad. Aristín era una mujer extraña. Era a la vez excéntrica y absurda, y nunca sabías lo que iba a hacer. Además, era una muy buena persona. Su única compañera. Tarkan no quería hacerle daño. Pero si se negaba la primera noche, Aristín se sentiría herida. Y ella está deseando que llegue tanto. Había otros problemas además de la esponjosidad en cuestión. Y esta parte era más seria. Hace una semana, las damas de la corte de repente se acercaron a Tarkan y le preguntaron. Su Alteza Tarkan, ¿podemos hacerle una pregunta? Tarkan estaba un poco desconcertado por la resuelta petición.
Podía contar con los dedos de una mano el número de veces que una dama de la corte le había hablado primero. Estaban extrañamente incómodas con la interacción. Pero para ellas hacer una pregunta. Tarkan se preguntó cuál era el problema, así que estuvo de acuerdo. En ese momento, las damas de la corte se animaron y revelaron lo que sostenían. Con un sonido algunos elementos aparecieron majestuosamente en el aire. La dama de la corte que hizo la pregunta lo señaló y preguntó animadamente. ¿Cuál de estos le gusta más a Su Alteza? El artículo que las 5 damas de la corte sostenían era: Que este es el camisón de la primera noche. Su Alteza Aristín lo va a usar. Los ojos de las damas de la corte brillaron con anticipación como si le estuvieran pidiendo que eligiera rápidamente una de las prendas que prepararon. Esta era la primera vez que Tarkan había visto a estas damas de la corte actuar tan animadamente desde que comenzó a vivir en este palacio. Como si estuvieran tratando de atraerlo, agitaron competitivamente el camisón que sostenían. El trozo de tela que era casi tan pequeño como su palma se sacudió violentamente en el aire. Estas cosas difícilmente podrían llamarse camisones. ¿Qué creen que están haciendo ahora mismo? Tarkan preguntó con un brillo helado en sus ojos. Una brisa helada, más fría que el viento del norte, congeló a las damas de la corte en su lugar. Mis disculpas, Su Alteza. Perdóneme. Al ver a las damas de la corte temblar mientras se ponían azules, Tarkan tampoco se sintió bien. Chasqueó la lengua y se alejó. Retírense. Ante esas palabras, las damas de la corte abandonaron lentamente la habitación mientras temblaban. Una vez que estuvo solo, Tarkan no se sintió cómodo al respecto. No disfrutaba intimidando a los sirvientes del palacio. Pero por un momento, incluso su sed de sangre se había filtrado. Había una gran probabilidad de que las asustadas damas de la corte derramaran lágrimas al ver la sombra de Tarkan en el futuro. Tarkan lo pensó por un momento y luego salió de la habitación. Estaba pensando en aliviar un poco el miedo de las damas de la corte. Capítulo 66. No mucho después de que Tarkan saliera de la habitación, vio a las damas de la corte con bastante facilidad. Estaban sentadas acurrucados en un rincón del jardín. Parece que habían estado terriblemente asustadas ya que ni siquiera podían levantar la cabeza. Tarkan se acercó a ellas con cuidado. Tenemos que ir con este. Sus ojos se quedaron 0,3 segundos más en esta ropa interior. 0,3 segundos. Entonces vamos con eso. No. Cuando Su Alteza vio esta lencería, sus ojos temblaron más rápido. Te lo digo, fue a la velocidad del sonido. ¿La velocidad del sonido? Las damas de la corte estaban desorientadas mientras sus ojos iban y venían entre las dos prendas de vestir. Afirmaron que era un camisón, y estaban teniendo una discusión seria al respecto, pero cualquiera podría decir que era lencería en sus manos. ¿Qué hacemos? Los dos son bonitos. Dado que los colores son diferentes, ¿deberíamos elegir un color que se adapte mejor a la princesa? La princesa es como un hada, así que tanto el blanco como el negro le quedan bien. Eso es cierto. Todos van a encender un fuego. ¿Qué deberíamos elegir? Las damas de la corte suspiraron ruidosamente juntas. Reflexionaron sobre ello con agonía, pareciendo como si no hubiera pregunta más difícil en el mundo. Hagámoslo, él es negro sexy. La primera noche debe ser blanca. Eso es solo prejuicio. Hay una razón por la que es tradición. Las damas de la corte comenzaron a discutir de nuevo, actuando muy en serio sobre todo el asunto. Tarkan estaba congelado en su lugar y no se atrevía a moverse. Ya se va a poner el vestido de novia blanco. Debería mostrar un encanto diferente y opuesto cuando se lo quite. Ante esas palabras, todas las damas de la corte cerraron la boca. Esa fue de hecho la respuesta decisiva. Dado que ambos se verían bien en la princesa, solo tenían que pensarlo desde la perspectiva de la persona que verá a la princesa. Después de un breve silencio, un estallido de extrañas risas los recorrió. Las damas de la corte sonrieron de oreja a oreja. Su Alteza se sorprenderá mucho cuando vea a la princesa usando esto por la noche después de verla con ese vestido de novia de aspecto puro, ¿verdad? ¿Crees que se va a sorprender? Va a hacer calor. ¿No puedo esperar a que Su Alteza use esto para ver a Su Alteza Tarkan? Si la princesa usa esto y solo mira a Su Alteza Tarkan, se acabó el juego.
Escuché que cuando alguien que no muestra interés por las mujeres despierta, es muy tenaz. Oh, Dios mío. ¿Quién sabe? Es posible que escuchemos noticias de una segunda alteza antes de que termine el año. Las damas de la corte se rieron como cuentas rodando en una bandeja. No parecían asustadas en lo más mínimo por la sed de sangre de Tarkan. Mientras las observaba, Tarkan de alguna manera no pudo encontrar el valor de caminar más cerca de ellas. Lentamente dio un paso atrás. Incluso cuando estuvo frente a la gran bestia demoníaca, Mursika, a la edad de 10 años, no dio un paso atrás. Pero él estaba retrocediendo cuando se enfrentó a la risa de estas damas de la corte. Pero él ni siquiera quería lidiar con esto. Tarkan frunció el ceño después de recordar esa cicatriz en su memoria. La lencería negra que eligieron las damas de la corte era realmente terrible. Era tan pequeña que se preguntó si podría cubrir algo, pero aparentemente eso no era suficiente porque incluso estaba hecho de malla. Y tenía una cuerda extraña y un extraño. De todos modos, era sorprendente que algo tan confuso y extraño realmente existiera. Debería mostrar un encanto diferente y opuesto cuando se lo quite. Si la princesa usa esto, él le queda bien. No quería recordarlo, pero las palabras de las damas de la corte resonaban en su cabeza. Y Aristín se paró en medio de ese sonido. Llevaba una lencería de malla con encaje negro y un cordón colgante. Tarkan simplemente no podía mirar hacia abajo y la miró a la cara. Sin embargo, su escote esbelto y sus hombros claros completamente expuestos cayeron directamente en sus ojos. Sus labios se abrieron ligeramente. Tarkan. Y salió esa voz. En el momento en que Tarkan se estremeció y su cuerpo se puso rígido, la figura de Aristín desapareció sin dejar rastro. Tarkan miró el aire inmóvil y exhaló con fuerza. Lo que sucedió hace un momento no fue porque quisiera imaginarlo. Las palabras de las damas de la corte lo hicieron seguir asociando a las dos, por lo que no pudo evitar pensar en ello. Tarkan se tapó los ojos con las manos y se frotó los ojos. Y en ese momento, el viento de la noche le llevó una voz. Tarkan bajó lentamente la mano de su cara. Porque sentía que sabía quién era. Él ya lo sabía. Con esa sílaba. Aristín lo miró y sonrió brillantemente. Después del baño, su piel se veía más lechosa que de costumbre y su cabello estaba ligeramente húmedo. Mejillas rojas, labios húmedos. Y un camisón. Afortunadamente, su camisón era normal. El delgado vestido blanco puro no tenía ninguna exposición, por lo que no parecía ser un vestido hecho para la primera noche. Este vestido no lo había visto entre los camisones que le llevaban las damas de la corte. Esa ropa era tan transparente como el ala de una libélula y tan pequeña como su mano. El camisón que llevaba Aristín en ese momento parecía ligero y cómodo. Ya que era un vestido ordinario, no había razón para que Tarkan se sorprendiera. Sin embargo, con cada paso que daba Aristín, sus blancos tobillos quedaban al descubierto antes de ser cubiertos por la falda de su vestido. Sus tobillos eran pequeños con un tono ligeramente rosado. Se veían suaves. Tarkan rápidamente miró hacia arriba. Inmediatamente, sus ojos se encontraron con los de Aristín. Su cabello largo fue desenredado y dejado suelto. Su cabello plateado se balanceaba suavemente con el viento. La vista de ella caminando lentamente hacia él desde el final del pasillo se superpuso con su figura en la tarde. Entonces también, Aristín caminó hacia él así. Su apariencia con este cómodo camisón y su apariencia con su vestido de novia magníficamente decorado era muy diferente. Pero también eran similares. Aristín se estiró frente a Tarkan antes de que él se diera cuenta y lo miró. Este es el momento perfecto. Ella olía dulce. El olor era similar a estar parado en un macizo de flores dentro del jardín por la noche. Ha sido un día largo, ¿no? Vamos a dormir. Aristín le tendió la mano a Tarkan. Bajo el resplandor de la luna, su mano parecía más delgada y débil que de costumbre. Y esa mano tocó la muñeca de Tarkan. Tal vez fue porque acababa de tomar un baño, pero su mano estaba caliente, a diferencia de su frescura durante el día. Tarkan no pudo negarse ni sacudírsela. La sensación en su mano era tan suave y delicada que parecía que desaparecería si la trataba con un poco de dureza. Ella agarró su mano y lo arrastró. Cada paso que daba parecía como si los pétalos fueran aplastados bajo sus pies, dando lugar a un aroma floreciente.
Tarkan miró su cabello plateado que nadaba en el cielo nocturno. Era difícil saber cuánto tiempo pasó. Aristín se detuvo. Solo entonces Tarkan recobró el sentido. Estaban frente a la cámara nupcial. Capítulo 67. Supongo que esta es nuestra habitación ahora. Aristín dijo y Tarkan se detuvo una vez que escuchó eso. Nuestro dormitorio. El dormitorio conyugal de Tarkan y Aristín. A diferencia de Silvanus, una esposa y un esposo en Irugo esencialmente compartían una habitación. En otras palabras, este era el dormitorio que Aristín y Tarkan iban a compartir a partir de ahora. Por supuesto, Tarkan había planeado encontrar otro dormitorio y dormir por separado. Mientras Tarkan dudaba, Aristín abrió casualmente la puerta. Y la vista revelada ante ellos fue. Tanto Aristín como Tarkan se congelaron como fósiles en el umbral. La habitación era enorme. La cámara nupcial realmente no podía describirse como otra cosa que enorme. Las docenas de velas que decoraban la habitación parpadeaban con un tono naranja rojizo, iluminando tenuemente la habitación nupcial. Había velas aromáticas sobre la mesa, atractivos ramos de flores y champán rosado en un elegante cubo. Y una cama en medio de la habitación. Pétalos de rosas rojas fueron colocados en un corazón sobre la inmaculada manta blanca. Un cristal y una agua marina, llamada la Reina de la Noche, estaban colgados alrededor del corazón y reflejaban la luz de las velas, bordándolo sobre la cama. Gracias a eso, la cama era lo único que brillaba en la habitación oscura y resplandecía con un blanco brillante. La cama era pequeña en comparación con el tamaño de la habitación, por lo que parecía más íntima. Olvida la comparación, la cama era realmente pequeña. Podría quedar bastante espacio si Aristín se acostara en ella, pero sería difícil para alguien de la estatura de Tarkan acostarse cómodamente. Entonces, si los dos se acostaban juntos, nunca podrían estar muy separados. Era perfecto para un sueño cómodo. Además, había una delicada cortina de encaje unida a las 4 esquinas del pilar de la cama, creando una atmósfera más íntima. Tanto Aristín, que estaba lista para irse a dormir temprano, como Tarkan, que había estado algo ansioso antes, ni siquiera pudieron entrar en la habitación. El vasto cielo estaba alto en la atmósfera. Las constelaciones y la Vía Láctea bordaban el cielo nocturno. El viento húmedo se llenó con el aroma de las flores y levantó suavemente el ánimo de las personas. Era realmente una noche romántica, perfecta para la noche de pasión de los recién casados. Los caballeros de la casa de la novia montaban guardia para la nueva novia frente al palacio de descanso de Tarkan. Esto era para mostrar el estatus y el prestigio de la novia. Normalmente, los caballeros con túnicas brillantes estarían de pie imponentes por el bien de la dama a la que servían, pero... Ni siquiera puedo ir a dormir, ¿en serio? ¿Qué es esto? Estamos aquí sufriendo por una mujer que ni siquiera merece ser llamada princesa. Un caballero de Silvanus escupió en el suelo. Lejos de parecer imponentes, los caballeros del país de origen de Aristín estaban sentados como inútiles en un callejón. Sus rostros estaban sonrojados y su aliento olía a alcohol fuerte. Ya estaban tan borrachos que ni siquiera podían hacer guardia correctamente. Alguien más está ocupado disfrutándolo, no veo por qué tenemos que quedarnos despiertos toda la noche. Exactamente lo que estoy diciendo. Sin embargo, las cosas podrían cambiar si somos nosotros. Ante esas palabras, los caballeros se rieron entre ellos. Su risa era vulgar. Si fuera yo, olvida la noche, puedo hacerlo sin descanso hasta la plena luz del día. ¿Cómo se esperaba de usted, capitán? Tu habilidad es como ninguna otra. Los caballeros elogiaron a su caballero principal. El caballero principal resopló con arrogancia. No importa cuánto lo piense, creo que es un desperdicio dársela a ese bárbaro. Ella podría ser una tonta sin educación con una personalidad desagradable, pero de todos modos no hay necesidad de palabras al hacer eso. Es cierto, todo lo que vas a escuchar son otros sonidos, no palabras. Es una pena que solo pudiéramos verla todo el día. Si no fuera por este matrimonio político, ya le habrían mostrado a la princesa el lado amargo de la vida. Sin embargo, este era un problema que podría resultar en la anulación del matrimonio, por lo que solo podían mantener sus manos alejadas. Porque si eso sucediera, el emperador no los perdonaría.
Ese bárbaro debe estar divirtiéndose ahora. Y dijo el caballero principal con una sonrisa torcida. Le dio al palacio de descanso una mirada cruda. Esa moza es bastante lamentable, diré. Se había bebido hasta el suelo e incluso los caballeros estaban tratando de ganarse el favor de él. Así que tiró por la borda hasta la más mínima racionalidad que tenía. Si un gran caballero como yo la trata bien, ella rogará por más. Tuvo que compensar su orgullo siendo pisoteado por Aristín durante el día. Y para ello, actuó con fuerza arrastrando el nombre de Aristín por el barro. Era como si estuviera recuperando su autoestima perdida al pronunciar esas palabras vulgares. Por supuesto, solo mirando esos ojos, puedes decir lo que ella quiere. ¿No se está revelando deliberadamente para estimular tu ansia de conquista? Es por eso que una moza tan humilde no puede ser considerada una princesa noble. Pero, ¿te imaginas el sabor? Como una zorra. Bien, es por eso que tengo que darme prisa y sacar a ese bárbaro y poner a esa moza debajo de mí. ¿Quién? ¿Qué quieres decir con quién? Por supuesto, esa arrogante. El líder de los caballeros que estaba respondiendo esa repentina pregunta sintió que algo andaba mal. Por alguna razón, fue golpeado por un sentimiento siniestro y dejó de hablar mientras se giraba lentamente hacia el lugar de donde provenía la voz. Un monstruo enorme y espantoso lo miraba con un solo ojo brillante. Ante esa visión espantosa, el caballero principal inconscientemente trató de ponerse de pie, pero sus piernas temblaron y cayó. Su mente se despertó con un shock, pero su cuerpo lleno de alcohol no lo escuchó. Bestia demoníaca. ¿Por qué hay una bestia aquí? Este era el palacio real en medio de la capital real. Los otros caballeros también retrocedieron con miedo y tropezaron unos con otros mientras se tambaleaban y caían al suelo. Al ver a los caballeros caer de una manera desagradable, el rostro de Mucali se distorsionó aún más siniestramente. Los caballeros estaban más asustados ante esa vista y temblaron en el lugar, sin siquiera pensar en levantarse.